Efesios capítulo 6 y la armadura de Dios. Uno de los capítulos más vagamente utilizados para pedir protección, como si al recitar esto fuera un tipo de amuleto para la persona y protección con tan solo recitar unas palabras mágicas. Vamos a analizar el verdadero significado de lo que significa la armadura de Dios en Efesios 6. Vamos a ver su conexión con el Tanaj y a lo que Pablo se está refiriendo en estos versículos. Cuando Pablo persuadió a los gentiles en el mundo antiguo a abandonar su lealtad al Dios de Israel, incurrió en el desagrado de los dioses idólatras. Los discípulos gentiles eran propiedad en disputa. Los dioses o los falsos ídolos, estas entidades demoníacas de las naciones, afirmaban que les pertenecían los gentiles y que estaban bajo autoridad del reino de las tinieblas. Pero Dios los estaba redimiendo, tomándolos de entre los falsos dioses y añadiéndolos a su propia nación. Según Pablo, Dios usó la redención de los discípulos gentiles para hacer mostrar su sabiduría y poder soberano ante los principados, gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, tal como usó la redención de Israel de Egipto para hacer mostrar su poder frente a los dioses egipcios o esas falsas entidades. Ese es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que por medio de la congregación de Yeshua, lo que se traduce a veces como iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y autoridades en lugares celestiales. Esto fue conforme al propósito eterno que realizó en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Efesios 3 del 9 al 11. Los dioses de las naciones están luchando activamente para aferrarse a sus posiciones y frustrar los esfuerzos de la congregación de Yeshua. Así que Pablo nos dice en Efesios 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo actúan principalmente en las relaciones interpersonales. La falta de perdón, la amargura, las disensiones, la discordia, las peleas, las divisiones. Esa es la verdadera lucha espiritual que estamos guerreando. La lucha no es el uno contra el otro, o contra otros discípulos de Yeshua, o contra el pueblo judío, o con los cristianos. No es contra la carne ni sangre en absoluto, es contra los seres y poderes espirituales invisibles. Efesios 6:13 nos dice, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En vista de la guerra espiritual en la que están comprometidos los discípulos, Pablo nos insta a ceñirse con la armadura de Dios. Deben prepararse para que puedan permanecer firmes en el día malo. No un día malo, sino el día malo. ¿Qué es este día malo? No lo encontrarás marcado en tu calendario, pero los profetas hablaron de ello. El día malo es un componente del término más amplio del día de Hashem o el día del Señor. El día malo generalmente se refiere a las tribulaciones ante la redención final y especialmente a la batalla de Gog y Magog, en la cual las 70 naciones se unirán para volverse contra Israel. Ezequiel 38 al 39. Esta es la última batalla, también llamada Armagedón o Har Megiddo, Apocalipsis 16:16. Es el comienzo del día del juicio que marcará el comienzo del fin de la era y la era mesiánica. El libro de Apocalipsis habla de Gog y Magog con referencia a todas las naciones cayendo bajo los engaños de Satanás, cayendo a sus esquemas y uniéndose a su campaña contra Israel. La profecía en el libro de Apocalipsis 28 nos dice, Satanás saldrá para engañar a las 4 naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Pablo advirtió a los discípulos gentiles acerca de las tramas de Satanás porque conocía la jugada de Satanás y cómo se desenvolvería en los tiempos finales. Sabía que Satanás engañaría a las naciones. El diablo planea dividirnos y fracturarnos, pero su plan final es volver a las naciones, incluyendo a los gentiles discípulos de Yeshua, de las naciones, en contra de la nación de Israel. Los principados y potestades esperan alistar a los discípulos gentiles como reclutas en su guerra contra el pueblo judío. Esto explica la desconcertante historia de las relaciones judeo-cristianas.
Explica el significado espiritual de los últimos 2000 años de antisemitismo cristiano. Explica por qué las naciones libran una guerra insensata contra Israel y el pueblo judío. Eso explica el Holocausto y donde nos encontramos incluso hoy con el sentimiento anti-israelí, el aumento en antisemitismo y el sorprendente aumento de nacionalismo antisemita en nuestro propio país. Estamos a toda velocidad rumbo al borde de una terrible zambullida. Debemos tomar en serio las advertencias de Pablo y como discípulos debemos prepararnos hoy para el día malo, asegurándonos de haber hecho todo lo posible para mantenernos firmes, no sea que entremos en las trampas de Satanás y seamos presas de sus artimañas. En la guerra de Gog y Magog solo hay dos lados, el lado correcto y el lado incorrecto. No queremos estar en el lado equivocado. Cuando finalmente llegue la batalla, no les irá bien a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por su pueblo en el Mesías, Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos. La interpretación judía considera que el Salmo 2 es una profecía de la batalla final. El Salmo describe a las naciones y los pueblos de la tierra conspirando contra el Mesías. Los reyes de la tierra y los principados gobernantes conspiran juntos para derrotar el reino de Dios. La enemistad de las naciones estalla en la guerra de Gog y Magog. Y Hashem instala al Mesías en Sion para pelear contra las naciones. Él declarará al Mesías, como vemos en Salmo 2, del 7 al 9. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, pídeme y te daré por heredar las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Las profecías mesiánicas de Isaías coinciden. La vara de hierro del Mesías con la que destrozará a las naciones será la palabra de su boca. Isaías 11, 4 a 5. Herirá la tierra con vara de su boca, con la vara de su boca, con el aliento de sus labios matará a los impíos. La justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad el cinturón de sus lomos. El Mesías también declara que las palabras de su boca se han convertido en un arma de guerra. Isaías 49:2 puso mi boca como espada afilada. Una profecía en Isaías describe al Mesías entrando a la tierra de Israel desde el este. Viene como un amanecer sangriento y rojizo sobre Edom. Sus vestiduras están teñidas de rojo por haber pisoteado a las naciones en su ira. En Isaías 63 del 3 al 4 dice: el lagar lo he pisado yo solo de los pueblos, ningún hombre está conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Isaías 63 del 3 al 4. En Zacarías 14, después de que los pies del Mesías tocan del monte de los olivos, despliega la espada de su boca y la vara de hierro al herir las naciones que han venido a conquistar Jerusalén. El Mesías hiere los ejércitos de las naciones con una plaga. Todas estas profecías del Mesías en guerra con las naciones convergen en Apocalipsis 19:15, donde dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, él pisará el lagar del vino de la furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mientras el Mesías se prepara para la batalla épica contra los enemigos de Israel, él se arma con justicia, salvación, venganza y celo. Isaías 59, 17 al 18. Se vistió de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, se vistió de ropas de venganza por vestiduras, y se envolvió del celo como de un manto. Conforme a sus obras, así pagará la ira a sus adversarios, pagó a sus enemigos, a las costas dará su pago. De manera similar, en la sabiduría de Salomón se describe al Señor armándose para ir a la guerra contra las naciones. Tomará para sí su celo por la armadura completa y hará de la cintura su arma para la venganza de sus enemigos. Se vestirá de justicia como de una coraza y el juicio verdadero en lugar de yelmo. Tomará la santidad por escudo invencible, su ira severa la afilará como espada, y el mundo peleará con él contra los insensatos. Entonces los rayos de la derecha apuntando irán al extranjero, y de las nubes como de un arco bien tirado, volarán a la diana, y las piedras de granizo llenas de ira serán arrojadas como de un arco de piedra, y las aguas del mar se enfurecerán contra ellos, y las inundaciones los ahogarán cruelmente. Sí,
Un viento recio se levantará contra ellos y como una tormenta se los llevará. Sabiduría de Salomón 5 del 17 al 23. Cuando el apóstol Pablo insistió a sus discípulos a prepararse para el día malo que se avecinaba, los armó para la batalla con imágenes de esas profecías apocalípticas sobre el Mesías en guerra de la última batalla. Vamos a leer Efesios 6, 14 al 17. Voy a mencionar las citas de Pablo al profeta Isaías. Estad pues firmes, ceñidos el cinturón de la verdad, Isaías 11, 15. Y vestidos con la coraza de justicias, Isaías 59, 17. Y como calzado para vuestros pies, vestidos con el apresto que da el evangelio de la paz, Isaías 52, 7. Y el escudo de la fe, sabiduría de Salomón 5, 19. Y el yelmo de la salvación, Isaías 59, 17. Y la espada del Espíritu, Isaías 49, 2. La función específica de los diversos elementos y la relación con una virtud particular probablemente no sea tan importantes como el tema más amplio de identificarse con el Mesías cuando va a la guerra una persona. En su primera carta a los discípulos de Tesalónica, Pablo los instó a ponerse la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de salvación. Es la misma idea en general, pero las asociaciones son fluidas. En lugar de una coraza de justicia, es una coraza de fe y amor y escudo de la fe, y el escudo de la fe está ausente. Efesios 6:16. En toda circunstancia toma el escudo de la fe con la que puedas extinguir todos los dardos de fuego del maligno. Los ataques de Satanás vienen en forma de flechas ardientes. La metáfora alude a las imágenes de Salmo 120, que representa labios mentirosos y una lengua engañosa como flechas afiladas de guerrero con carbones encendidos. Salmo 120, versículo 4. Los dardos de fuego de Satanás, golpeando en forma de ataques verbales, malas palabras, calumnias, difamación, habla maliciosa, chisme y lenguaje abusiva, la shonjara. Las palabras son como flechas de fuego lanzadas en una guerra espiritual. Asegúrate de no ser tú quien las dispare. Santiago Jacob en su epístola 3:6 nos dice: la lengua es un fuego incendiado por el infierno. El soldado sabio no intenta devolver el fuego bajo un aluvión de flechas encendidas. Más bien, se refugia bajo su escudo. Pablo dijo que la fe en Dios es el mejor escudo contra tales ataques. En cualquier caso, si sabemos que los dardos del fuego maligno consisten principalmente en palabras malsonantes, calumnias y palabras maliciosas, debemos revisarnos para asegurarnos de que no seamos los responsables de disparar los dardos de fuego contra y de parte de Satanás. Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos los elementos del equipo antes mencionados del arsenal de guerra espiritual son de naturaleza defensiva. La única arma del kit es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La misma imagen aparece en la epístola a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Esta es la espada aguda que sale de la boca del Mesías para herir a las naciones. Hay un juego de palabras en la imagen de una espada que sale de la boca del Mesías. En la Biblia hebrea, el filo de una espada se llama la boca de la espada, y se dice que la espada devora la carne como una boca. La palabra hebrea para espada de dos filos podría traducirse literalmente como de dos bocas, y lo mismo ocurre en el idioma griego. La espada que sale del Mesías es la palabra de Dios, un término que puede aplicarse ampliamente a cualquier mensaje de Dios, pero en sentido escrito debe entenderse como la Torá, los profetas, los escritos y las enseñanzas de nuestro maestro Yeshua. Recuerda que cuando Satanás salió a tentar al maestro, Yeshua le respondió solo con citas de la Torá, del libro de Devarim, del Deuteronomio. La Torá estaba en su boca, él empuñó la Torá como una espada del Espíritu. Se hace referencia a las escrituras como una espada que sale de la boca, porque la palabra de Dios en aquellos días se memorizaba. Se suponía que debía estar en tu boca mientras lo repetías por el bien de la memorización y la discusión. Una vez memorizada, esta palabra está en tu corazón. Deuteronomio 6:6. ¿Qué dice?
La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra que por la fe proclamamos. Romanos 10:8, citando a Deuteronomio 30:14. La palabra de Dios sirve como una arma eficaz contra nuestro enemigo mientras resida en nuestra boca y en nuestro corazón. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo en el Espíritu contra la oración y la súplica. Pablo exhortó a los discípulos de Efesios a librar una guerra espiritual contra Satanás y los principados, potestades y autoridades espirituales en los lugares celestiales. Además de la armadura espiritual que deben ceñir, tienen en la boca el arma de la palabra de Dios. Además, tienen en la boca el arma poderosa de la oración. Pablo les recordó que oraran continuamente en todo momento y no solo en momentos formales de oración. En la persona interior causa una gran fortaleza espiritual. El discípulo debe esforzarse por mantener una conversación continua con Dios. Ninguna arma en la tierra es más poderosa que la oración sincera. En las batallas espirituales no luchamos contra sangre y carne, sino que prevalecemos por la palabra de Dios y por la oración. Entonces, hermanos, el recitar Efesios 6, obviamente es una bendición poder memorizar la palabra de Dios, pero es aplicar todos esos aspectos de la palabra de Dios, del caminar, de predicar el evangelio, de la fe en nuestra vida. Al momento en que aplicamos todos esos elementos que Pablo relaciona con partes de la armadura de Dios, es como nos vamos equipando espiritualmente. No es yo que al recitar las palabras mágicamente vaya a tener un crecimiento de conocimiento en la sabiduría de la palabra de Dios, sino que yo por el medio de poder estudiar, leer y repetir y platicar acerca de la palabra de Dios, estoy forjando una parte del armamento de Dios, la espada, la cual representa la palabra de Dios. Y así se aplica con los pies, llevar el evangelio, la predicación del evangelio y los demás aspectos. La fe, la cual apaga los dardos del enemigo, y la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Va acompañado de obras. Entonces entendemos por todo esto que la armadura de Dios va forjándose en uno mismo conforme uno va creciendo y armándose para la batalla espiritualmente. Claro, específicamente para el momento especial de Gog y Magog, pero también en nuestro día personal. En nuestro día personal libramos pequeñas luchas, las cuales son parte de una batalla mayor, la cual no podemos ver. Entonces, estemos preparados para esta batalla final, Gog y Magog. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.